Antes que me olvide, y en el último bloque, porque viste que entro en el bloque de arbitraje, tengo que decir de que César Palacio no está porque ahora está en otra misión. Nos estamos turnando en misiones en otros países, así es que bueno, es eso básicamente y por sobre todas las cosas, bueno, a veces también el trabajo exige, pero siempre le estamos acompañando por tribuna. Estábamos allá haciendo en el inicio mención de lo que es el arbitraje. Nos acompaña el abogado José Moreno, que he visto su currículum, como es muy amplio, doctor. Entonces le dije, decime vos tu currículum, porque dice que vos sos el que mejor podés decir de toda la experiencia que tenés. ¿Cómo le va, abogado? Muy bien, muchísimas gracias por recibirme en tu programa. Yo soy abogado, efectivamente. Me especializo en la práctica del derecho comercial, derecho bancario, financiero, Sí, contratos internacionales y, bueno, arbitraje, ¿verdad? sí. En materia específicamente de arbitraje, yo fui miembro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Intervengo en arbitrajes internacionales ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en materia de inversiones, el CIADI, que funciona con una secretaría en Washington, y obviamente arbitrajes también locales, ¿no? O sea, es amplio realmente hablar de arbitraje, ¿no? Porque le estaba diciendo, vos decís arbitraje y vos decís relacionás fútbol, decís. Y no es eso, ya expliqué también que no es, pero parecido supongo, pero en diversa, digamos en la esencia es lo mismo, pero en la práctica nomás digamos, cada uno en su área. Claro, el arbitraje es un modo de solución de controversias similar al judicial en el sentido de que lo que decide el árbitro es definitivo y debe cumplirse. Sí. La diferencia es que el arbitraje ante el Poder Judicial, bueno, uno lo tramita ante magistrados que son funcionarios estatales en sentido amplio, ¿no? Y el árbitro es un particular, pero con la particularidad que según la ley de arbitraje lo que él decida tiene igual fuerza que lo que sería una sentencia judicial. Y para ir a arbitraje uno debería pactarlo. Si está en el contrato en que las partes celebren de que el arbitraje será el mecanismo de solución de controversia, bueno, entonces tal será la vía habilitada, ¿no? En materia, por ejemplo, jurídica, ¿el arbitraje qué? O sea, ¿en qué, por ejemplo, se utiliza? ¿En qué casos? El arbitraje se utiliza mayormente para la solución de contiendas comerciales. Es el modo normal de solución de conflictos comerciales en el mundo, problemas de contratos de compraventa, problemas entre socios de una sociedad, problemas en una franquicia, en un contrato de distribución, en contratos de ingeniería, contratos de energía, de emprendimientos industriales, etcétera. Es un modo muy efectivo de resolución de controversias comerciales. Pero sin llegar a la instancia judicial vendría a ser, o ya es como una instancia judicial el arbitraje. Sustituye a la instancia judicial. Si uno no pacta arbitraje y uno tiene un diferendo y no se pone de acuerdo y no hay casos ni siquiera con la ayuda de un mediador, por ejemplo, uno no llega a una solución, a uno no le queda otra más que ir al Poder Judicial. Sí. Sin embargo, si uno pacta de arbitraje en el contrato que uno firmó, qué sé yo, hace 5 años, y bueno, después surgió una controversia y finalmente entonces uno puede llevar eso uno debe llevar eso a arbitraje porque está pactado en el contrato que el litigio se va a dirimir de esa vía. Pero también se puede pactar arbitraje aunque no haya estado en el contrato original, una vez que estamos en una vinculación determinada y bueno, surge un problema y decimos no queremos llevar esto al Poder Judicial, firmemos una cláusula arbitral y bueno, a partir de ahí entonces eso también se va a tramitar por la vía de arbitraje. ¿Es muy utilizado el arbitraje? El arbitraje es muy utilizado en el mundo en materia de derecho comercial, en materia de inversiones. Se usa muchísimo también en materia deportiva. Y en nuestro país se viene usando cada vez más, sobre todo a partir de una ley que tenemos, que es relativamente reciente todavía, porque es del año 2002, que lo que hizo fue crear las condiciones para que el arbitraje funcione bien. Para que el arbitraje funcione bien, lo que el árbitro decide tiene que ser definitivo y la ley tiene que ser muy clara al respecto. O sea, que lo que el árbitro decide no puede ser, por ejemplo, apelado ante un tribunal judicial, por ejemplo. No puede ser recurrido, que es lo que pasaba antes con el viejo Código Procesal Civil. El arbitraje no era más que una primera instancia offshore de tribunales
Finalmente uno terminaba de todos modos en una segunda instancia y hasta una tercera instancia judicial y uno perdía los beneficios del arbitraje, que es tener un procedimiento ágil, flexible, adaptable, normalmente confidencial. Y bueno, finalmente eso representa también un ahorro en tiempo y finalmente en costos, ¿no? Justicia tarde tampoco es justicia. Por ejemplo, en estos temas, cuando hablas, o sea, ¿se tiene un lugar específico o depende del abogado digamos, que ejerza y que esa sea su especialidad? ¿Cómo funciona? El arbitraje tiene una particularidad interesante de que el árbitro no necesariamente tiene que ser abogado. Ah, también. Es más, un amigo muy prestigioso árbitro peruano me comentaba que el mejor arbitraje en el que él participó en su vida fue uno en el que él era el secretario del tribunal arbitral y los 3 árbitros eran ingenieros del sector eléctrico. Era un problema muy complejo de una cuestión de ingeniería eléctrica. Bueno, ¿quién mejor que los entendidos en el tema? Y que han sido designados incluso por un mecanismo que las partes consienten y que finalmente termina desembocando en que los árbitros sean personas honorables y de ascendencia, finalmente en que las partes confían para que lo que allí se resuelva sea definitivo, ¿no? Por eso es que funciona tan bien en materia comercial. Obviamente también los abogados pueden y normalmente son árbitros en las contiendas y son abogados normalmente que están trabajando en determinadas cuestiones técnicas y que por ese perfil también las partes los eligen, ¿verdad? O simplemente porque son personas honorables o personas que se saben que manejan bien este tipo de contienda, ¿no? Estás hablando, y supongo que es importante cuando hablamos de empresa, que sea lo más, o sea, el tiempo que sea breve para solucionar un conflicto, porque de qué te sirve también llegar, o sea, tener un problema en lo comercial o alguna cuestión de empresa y sea interminable, porque finalmente es la empresa la que se debilita y ese es tu capital, ¿no? Claro, un problema es que un litigio largo puede ser muy perjudicial para una empresa. Yo te hablé de que el arbitraje, por ejemplo, se usa bastante en materia societaria, sobre todo en el mundo, en el derecho comercial en el mundo. Imagínate que si hay un problema entre socios y no está pactado el arbitraje, por ejemplo, en el estatuto de la sociedad, a esos socios no le queda otra sino ir a pelearse en tribunales. Sí. Y allí todo el mundo se entera de que hay un problema entre socios dentro de esa empresa. No solo hay un problema entre socios, sino que probablemente ese problema tenga que recorrer todas las instancias que hay en el Poder Judicial. Y todo lo que se dice uno en instancia judicial, claro, ¿no? Y con todo ese procedimiento muchas veces engorroso, formalista que uno tiene en el Poder Judicial. Y sin embargo, si uno pacta arbitraje, uno puede tener eso resuelto de una manera mucho más efectiva en primer lugar. Y en segundo lugar, como el arbitraje normalmente es confidencial, no se entera al público en general de que hay un problema entre socios. Ha habido casos, no conozco en Paraguay, pero sí conozco un caso muy famoso en la Argentina de que una empresa fue a la quiebra porque hubo un problema entre socios que fue muy intenso, ¿no? y fue muy fervientemente discutido en tribunales y se salieron trapos sucios. Fue algo bastante feo, ¿no? Y finalmente eso trascendió a la prensa, al público en general, y esa empresa empezó a tener problemas en general en plaza porque la gente decía, bueno, acá hay un problema entre socios, y finalmente por ese solo hecho de que se supo ese conflicto, esa empresa fue arrastrada a una quiebra que de otra forma no hubiera sido, ¿no? Y sobre todo también, hoy por hoy, con el tema de las redes sociales, el tema de los manejos de transparencia, porque es como que al final tu empresa ni siquiera es tuya, porque mucho depende que la gente confíe, no solamente la calidad de tu producto, sino vos como empresa. Supongo que por eso también hay como una sumativa de cosas que la gente apela más, o sea, estos sectores apelan más al arbitraje. Claro, hay secretos de empresas, secretos industriales, cosas que si salen a luz, obviamente pueden hacer perder a esas empresas activos importantes que tuvieron, ¿eh? Ustedes están haciendo un evento en Asunción, y es muy importante y queremos saber en qué consiste y por qué es importante y para quiénes va dirigido. La semana que viene, Asunción va a ser la capital del arbitraje de Latinoamérica, por así decirlo. Estamos con toda una semana de eventos relativos al arbitraje. Estamos celebrando 10 años de que organizamos por primera vez una conferencia en el año 2009. Esa conferencia del 2009 fue organizada en Asunción y tuvo muchísimo éxito, tuvo más de 1000 participantes, vinieron en su momento más de 50 expositores, árbitros de mucho prestigio.
Y bueno, finalmente esa conferencia tuvo tanto éxito que se volvió rotativa. La hicimos en Miami, la hicimos en Punta Cana, la hicimos en Buenos Aires, la hicimos en Cusco, en La Paz, en Medellín, en Brasil. Y bueno, por estos 10 años estamos volviendo a Asunción. En esta ocasión estamos tirando la casa por la ventana, por así decirlo, porque serán no solamente 2 días de eventos, sino toda una semana de eventos. Tendremos el día lunes un evento de abogados menores de 40 años. Es la primera vez que 17 asociaciones de abogados del mundo se reúnen para un evento, y esa reunión va a ser en Asunción. Sí. Va a ser algo muy interesante porque van a ser ejercicios prácticos, o sea que va a ser algo realmente muy provechoso para quienes participen de ese encuentro del día lunes. El día martes también, de una manera digna de resaltar, vamos a tener por primera vez también aquí un evento con la International Bar Association. Ese es el gremio mundial de abogados y dicta ciertas reglas que ayudan a que los arbitrajes sean más efectivos. Entre ellas están las reglas de producción de pruebas en el arbitraje. Y lo que va a hacer entonces la International Bar Association en ese evento del martes es va a presentar las nuevas reglas y va a explicar cómo funciona toda esa dinámica, y bueno, también va a ser un evento muy interactivo y muy interesante de participar. El miércoles por la mañana vamos a tener un encuentro con el secretario general adjunto del CIADI. De eso no hablamos todavía, es el arbitraje de inversiones. Es un tema que puede afectar cuando en un país se violan derechos de inversores y finalmente ese país puede ser demandado ante la instancia del CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Internacionales, que funciona en Washington con una secretaría del banco administrada por el Banco Mundial. Y sobre todo, doctor, sobre todo en este caso que uno ve o lee la información de inversionistas que vienen a nuestro país, el tema de Maquila, zona Alto Paraná, que ya no recuerdo cuánto, pero estamos hablando más de 100 empresas o las que se ubican también de inversiones a nivel central, o sea que todo, o sea, tenemos una gama bastante interesante de inversionistas. Así mismo, y es un atractivo para los inversionistas que un país tenga ratificados convenios que protegen a las inversiones. Y Paraguay los tiene con casi 30 países, tratados bilaterales de inversiones. Incluso Paraguay tuvo ya demandas de inversionistas que afectaron al país. Y bueno, hay que manejar bien esto, uno para saber que existen todos estos instrumentos dando vueltas y que son una garantía para el inversor. Dos, también obviamente para apuntar que en el accionar tanto del sector público como en general no se estén afectando derechos de los inversores, como también para saber que si se afectan esos derechos de los inversores, finalmente existe esa instancia de litigio ante el CIADI. Esa presencia del secretario general adjunto del CIADI aquí en la asociación es realmente muy relevante. Es una persona que está hace varios años trabajando en la Secretaría y viendo todo tipo de litigios de los países de los 5 continentes con respecto a inversiones. Entonces eso va a ser el miércoles a la mañana. Miércoles a la tarde va a haber un encuentro con la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional es la más prestigiosa en materia de arbitraje comercial en el mundo. Normalmente todas las controversias importantes en el mundo son tramitadas dentro de este mecanismo. Acá hay un caso muy conocido que es el de Petropar. Sí, bueno, sí, recuerdo. Creo que está en Francia eso, ¿no? La Secretaría de la Cámara de Comercio Internacional está en Francia. Sí. Así como también tiene secretarías en Hong Kong y ahora habilitó una nueva secretaría en San Paulo. Pero eso no quiere decir necesariamente que el arbitraje sea francés. Puede serlo o no serlo, según como uno lo determine, ¿no? Lo interesante de este encuentro es que tiene un producto nuevo relativo a contratos de construcción y al arbitraje en materia de contratos de construcción. Y ese producto nuevo va a ser presentado también aquí en Paraguay en ocasión de ese evento. Es muy importante porque no solamente el caso de Petropar, sino que tenemos también las APPs en Paraguay, por regulación, se someten a arbitrajes ante la Cámara de Comercio Internacional. Si hay algún problema con la ubicación de esta ruta 2 y 7, por ejemplo, eso finalmente se va a resolver con este mecanismo. Entonces eso va a ser el día miércoles. Y el día jueves y el viernes vamos a tener la conferencia principal en la que estamos esperando centenares de inscriptos. Tenemos una cantidad también impresionante de expositores.
Y vienen, bueno, Messi, Ronaldinho, El árbitro. todos los grandes jugadores del arbitraje mundial. El jueves a la mañana partimos con una conferencia inaugural de Gary Born. Gary Born es considerado hoy día el Messi, el número 1 del mundo. Y bueno, tenemos obviamente comprometida la presencia ya del presidente de la Corte, la ministra asesora jurídica de presidencia, quizás vaya también el presidente de la República, y una cantidad de autoridades, representantes muy importantes también del sector privado, que van a estar todos presentes para escuchar esta conferencia, y gente que viene de todo el mundo. Está viniendo gente de Estados Unidos, está viniendo gente de Europa, de México, Centroamérica, de distintos lugares de Sudamérica, así que estamos muy entusiasmados con lo que se viene. Bueno, dos preguntas. Uno, ¿cómo estamos a nivel de arbitraje en nuestro país? A nivel de arbitraje en nuestro país estamos muy bien, y te voy a decir por qué. Sí. Uno, porque tenemos una ley muy buena de arbitraje. Sí. La ley paraguaya de arbitraje está hecha siguiendo el modelo de Naciones Unidas. Naciones Unidas consideró tan importante el arbitraje para los países que propuso una ley modelo para que los países que no tuvieran leyes apropiadas modernizaran sus marcos normativos. Entonces Paraguay prácticamente copió íntegramente esa ley modelo, que es la ley que tenemos desde el año 2002. Otra cosa que hizo Paraguay muy relevante es ratificó la Convención de Nueva York de 1958. ¿Eso qué significa? Esa convención, no hay otro instrumento que haya tenido más éxito en toda la historia del derecho comercial del mundo, porque es una convención que está ratificada por unos 160 países. Y es mucho más fácil ejecutar un laudo judicial un laudo arbitral que una sentencia judicial. Uno, porque esa Convención de Nueva York da un mecanismo muy rápido y efectivo de ejecución. Uno puede llevar ese papelito que firmado por privados que son los árbitros a Singapur, y si hay ahí una cuenta bancaria, uno embarga, o si hay en Brasil una propiedad, uno embarga en Brasil, con un procedimiento muy rápido y efectivo, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja que uno tiene con la Convención de Nueva York. Y dos, que normalmente los países no están contratados para ejecutar sentencias judiciales. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un fallo que afecte a una empresa americana y yo quiero ir a ejecutar a Estados Unidos, no hay ningún tratado con Estados Unidos para ejecutar una sentencia judicial. Sí. Sí lo hay, obviamente, con Estados Unidos y con 160 de los países más relevantes para el comercio mundial con respecto al arbitraje, porque ratificaron la Convención de Nueva York. Sí. Bueno, y último, porque ya se nos fue el tiempo, pero realmente es interesante y vamos a seguir hablando sobre este tema, porque es importante como imagen país también hablar de inversiones, ¿no? Sí. Pero por el otro lado, no tiene nada que ver con el arbitraje de fútbol, cuando en el caso de penales, si es bueno o no. ¿No entran ustedes? ¿El caso de? De penales. ¿De penales? De penales en fútbol. No, pero sí, pero ojo, en materia deportiva, el arbitraje es muy importante. O sea, la propia, uno tiene tribunales internacionales como el TAS. También. Claro, y aquí ante centros de arbitraje uno tiene demandas también de arbitraje en materia deportiva, así que también es muy... O sea, que no es broma esto, es muy serio, ¿eh? No, hay problemas Hay casos de futbolistas que han reclamado por daño moral, porque por ejemplo el club les ha despedido estando enfermos, por ejemplo. Entonces han habido demandas de reclamos de ese tipo contra clubes que obraron afectando sus derechos humanos, por así decirlo, ¿no? O sea, que es transversal el arbitraje finalmente. Y el arbitraje sí es muy útil y también es muy importante hablaste de lo que es la imagen del país. Un país que funciona bien en materia comercial, en materia de inversiones, es un país donde el arbitraje anda bien. Y bueno, en nuestro país tenemos ese marco normativo, tenemos cada vez más casos arbitrales en materia comercial y tenemos, ya creo que no hay tiempo, sí, pero más de 300 de los mejores alumnos, por lo menos, de varios de los mejores alumnos de la Universidad Nacional y Católica, que vienen participando desde el año 2009 en competencias de arbitraje a nivel mundial, en Viena, en Madrid, en Washington, en Buenos Aires. O sea que es un buen semillero, 300. Es un buen semillero, de ahí van luego normalmente acceden a los mejores posgrados, están hoy día en mejores estudios aquí en Paraguay, incluso muchos trabajando afuera, otros están en relatorías de la Corte, de las cámaras, y uno puede ver
finalmente que reditúa por la calidad de los trabajos que estos jóvenes hacen, ¿no? Y es una fuerza, un semillero que está impulsando de abajo para arriba la consolidación del arbitraje. Gracias por este tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos al final de otra emisión de Tribuna por Paraguay TV HD y la próxima semana ya vamos a estar otra vez con César Palacios con otras propuestas para ustedes. Hasta entonces.